Okay, excelente. Bien, sean bienvenidos, damas y caballeros. Iniciamos formalmente la clase programada para este día, considerando que estamos ya entrando a una etapa de discusión de temas donde, si bien es cierto y lo recalco, estamos trabajando con la noción básica de conocimiento que ustedes van a requerir para efectos de poder afrontar los desafíos que esta etapa de formación de posgrado les va a representar desde este momento hasta su culminación. Es necesario ver algunos elementos técnicos ya de índole práctica, ¿verdad? Así como lo que estuvimos discutiendo en las jornadas anteriores sobre el valor actual, donde vamos a ver un elemento que es imperativo conocer desde la perspectiva de finanzas. Esto tiene que ver con el apartado del riesgo y el vínculo que este tiene con la rentabilidad, el costo de oportunidad y la gestión financiera. En ese sentido, damas y caballeros, primero que nada, recordarles que las jornadas de trabajo programadas en este entorno siempre se recomienda que el ingreso a la plataforma sea a través del correo institucional para efectos de evitar inconvenientes a la hora del ingreso. Segundo, se les invita a que aprovechemos el tiempo en términos de que dudas, inquietudes o comentarios los podamos plantear para efectos de que el tiempo que utilizamos en esta jornada sea bien aprovechado. Si estiman pertinente que las inquietudes o dudas se pueden ventilar al final, perfectamente lo podemos hacer porque siempre establecemos un periodo de preguntas y respuestas al cierre de la sesión de la jornada programada. En ese sentido, el objetivo de la presente jornada, damas y caballeros, es conocer qué vínculo tiene el riesgo desde el punto de vista financiero y la incidencia que éste tiene en la rentabilidad y la gestión financiera empresarial. Ese es el objetivo con el que vamos a iniciar la discusión, que es la que nos va a poner como en perspectiva, ¿verdad? De por qué estamos discutiendo este tema y sobre esa base realizaríamos la discusión. Brevemente, estaríamos mencionando de que en esta sección vamos a discutir la evolución de los contenidos en términos de rendimiento, ¿verdad? Que ha sido documentado, producto de la información disponible en los Estados Unidos, sobre ciertos elementos o títulos valores. Es decir, vamos a hacer comparativas entre los rendimientos registrados a nivel histórico de diversos tipos de títulos valores. Lo primero que vamos a ver es cómo evoluciona el rendimiento de una cartera de letras del tesoro, es decir, los títulos de deuda que emite el gobierno norteamericano. Considerados desde la perspectiva financiera los más seguros, los menos riesgosos, ¿verdad? De que vayan a caer en situación de impago, o aquellos que se podría decir que tienen garantizado su retorno desde la perspectiva de su emisión. Segundo, tenemos una cartera de obligaciones a largo plazo de empresas, es decir, esto ya no tiene que ver con el ámbito gubernamental, sino que con el ámbito privado, ¿verdad? Obligaciones de empresas o acciones. Y tenemos un índice compuesto de la Standard & Poor's que representa la cartera de acciones ordinarias de las 500 mayores empresas registradas en Estados Unidos, ¿verdad? Recordemos que el Standard & Poor's es un índice, es un ratio, ¿verdad? A un índice financiero que da una pauta de la medición de la actividad económica en términos de los valores de las empresas en el mercado. ¿Basándonos en qué? El precio de sus acciones. Entonces, si bien es cierto, en el Standard & Poor's hay solo un pequeño segmento de las cerca de 7,000 empresas que se negocian públicamente, ¿verdad? Ese pequeño segmento representa aproximadamente el 70% del valor de las acciones que se negocian. Es decir, dentro de las empresas privilegiadas que están consideradas en el Standard & Poor's para efectos de medición, tenemos empresas tales como la Coca-Cola, General Electric, Ford, Apple, etcétera, ¿verdad? O sea, empresas que son referentes en su sector. En ese sentido, pues no es de extrañar que de 700 empresas, 17,000 empresas, perdón, 500 representen más del 70% de la actividad económica que se está midiendo ahí. Entonces, y el último título valor que está contemplado en el análisis es una cartera de acciones ordinarias de pequeñas empresas. Hay que aclarar, en términos del volumen de actividades en Estados Unidos, una pequeña empresa sería como hablar de super selectos acá. Entonces, es necesario tener esa dimensionalidad para efectos de no caer en el error de pensar que una microempresa es como hablar, por ejemplo, de aquí de un mini supermercado, ¿verdad? Que es un negocio familiar que ha crecido y que ha tenido pues cierta participación en algunos lugares. No. Hablar de pequeñas empresas en Estados Unidos es de hablar de empresas aquí como el Super Selectos, de Empresa de Don Juan, etcétera, ¿verdad?
empresas que tienen bastante presencia, ¿verdad? Pero en nuestro mercado, no así en el norteamericano. Definiendo eso como contexto, entonces se menciona que las letras del tesoro son la inversión más segura que se puede realizar. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, porque el garante o el que respalda el pago y resarcimiento de ese título valor es el gobierno. Y en teoría, recalco, en teoría, es imposible que un gobierno no pueda pagar. Lo dejo en ese sentido porque si recordarán, cuando se hizo la revisión de la información disponible de la crisis 2008 en la investigación que ustedes hicieron, se encontró que hubo un gobierno que entró en impago, que fue el de Grecia, ¿verdad? Portugal estuvo a milímetros de caer en la misma situación, pero unas maniobras que realizaron a nivel interno impidieron, ¿verdad?, que este llegara hasta ese punto. Anduvo muy cerca también otros países como Alemania, ¿verdad?, que también estuvieron muy cerca, pero hicieron movimientos un poco arriesgados, pero acertados en su momento, que impidieron que los países llegaran a impago. Entonces, por eso recalco, en teoría son los más seguros porque es el gobierno el que los respalda. Pero producto de la investigación que ustedes hicieron, se dieron cuenta que no es del todo cierto, ¿verdad? Entonces, por eso es que era importante que revisáramos esa información y tuviéramos ese, ¿verdad?, ese contexto. No obstante, el inversor no puede saber cuál va a ser la tasa de rentabilidad real. Y eso queda incertidumbre de la inflación. Es decir, recordemos que la inflación, por ser un fenómeno monetario, ¿verdad?, que muy bien la había tipificado Milton Friedman en la teoría monetaria del dinero, estamos hablando de que, indistintamente a la cantidad de ingreso o de rendimiento que usted genere, siempre hay cierta parte que se pierde producto de la erosión que genera ese fenómeno del incremento de precios, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva hay que tomar en cuenta de que si bien es cierto, uno espera, ¿verdad?, cierto nivel de rendimiento, el apartado de la inflación es algo que hay que tomar en cuenta. Una primer variable a tomar en cuenta. Los precios de las obligaciones bajan cuando los tipos de interés suben y suben cuando los tipos de interés bajan. Así como opera el mercado en términos de la oferta y demanda, ¿verdad? Recordemos que las obligaciones o títulos financieros se convierten en bienes que son transados de manos en un mercado. Recuerden, ¿verdad?, la primera clase en la que vimos lo que era un mercado financiero, ¿verdad? Ese espacio donde la gente tiene esa interacción, ese momento en el que intercambian oferentes y demandantes, ¿verdad? Es importante tenerlo presente porque así como opera todo bien en el mercado, los precios tienden a bajar cuando los tipos de interés suben. Es decir, recordemos que el interés es el precio que se paga por adquirir una obligación o un título valor. Entonces, mientras más caro es el interés, menos interés hay en adquirir ese tipo de activo financiero, ¿verdad? Entonces, lo opuesto, los precios tienden a subir, o sea, el mercado tiende a inflar el precio de esos activos cuando el costo de adquirirlos baja. Entonces, igual, las famosas leyes de oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, un inversor que intercambia obligaciones de empresas acepta un riesgo de impago adicional. Es decir, si se supone que el gobierno es imposible que no cumpla una obligación y por eso se consideran las más seguras, las letras del tesoro, cuando una persona decide arriesgarse y adquirir un título valor cualquiera que no sea emitido por el gobierno, entonces está adquiriendo un riesgo de que esa empresa por alguna razón no pueda pagar. ¿Ya? Lo que pasó a Lehman Brothers, por ejemplo, ¿verdad? Que cuando se dio lo del colapso financiero, en septiembre de ese 2008, las acciones de Lehman Brothers empezaron a cotizarse ese día en alrededor de 240 a 260 dólares. El mismo día, al cierre, estaban tipificándose en alrededor de 25 o 30 centavos aproximadamente. Entonces, el desplome total del valor del banco se dio producto de la fuga masiva de capitales cuando la gente por pánico llegó a retirar todo su dinero. Descapitalizaron el banco y lo llevaron a la quiebra, ¿verdad? Entonces, el hecho de haber realizado esa investigación ya nos pone en contexto de por qué es que se comportan las cosas de esa manera. Y ahí es donde nos estamos refiriendo a la famosa situación del riesgo adicional de impago producto de adquirir acciones o títulos valores de una empresa, ¿verdad? Así a título privado. Aquí podemos ver cómo una inversión de $1 al comienzo de 1926 habría crecido asumiendo que la inversión de todos los rendimientos se hubiera hecho sobre las tasas de interés disponibles. En este caso pueden ver ustedes, tenemos 5 tipos de títulos. Primero, letras del tesoro, ¿verdad? Con esta línea punteada delgada, lo tenemos acá.
Vean ustedes que es la de más bajo rendimiento, que anda por alrededor de $1, ¿verdad? Un poquito más de $1 aquí. Después tenemos las obligaciones del gobierno, que son otro tipo de activos financieros que el gobierno emite, ¿verdad? Lo podemos ver acá también, esta línea que es un poco más difusa. Y tenemos las obligaciones de empresas, lo que mencionábamos, empresas privadas, ¿verdad? Pueden ver ustedes que tienen también un comportamiento bastante similar a lo que es los títulos del gobierno. Después tenemos cómo se comportó el detalle del rendimiento de las empresas del Standard & Poor's, que es la punteada difuminada. Pueden ver ustedes que es mucho más alto, ¿verdad? Que los otros que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, el punto relativo al mayor rendimiento experimentado en el periodo analizado se lo llevan las acciones de pequeñas empresas. ¿Por qué se considera que el rendimiento de una pequeña empresa osciló desde $1 en 1926 hasta 2.843,09 en el 94? Por el hecho de que son empresas más riesgosas y hay menos respaldo en cuanto a garantía de reintegro o cumplimiento de obligaciones en caso de vencimiento. Pueden ver ustedes que aquí en la línea punteada es la que en un principio experimentó la caída. Recordarán, si son acuciosos y tendrán presente el fenómeno que ocurrió entre 1929 y 1930, que fue el crack de la bolsa de valores norteamericana, aquí donde esto se desplomó, ¿verdad? Y después empezó a subir, y llegó al punto de que en el 95 el valor estimado de rendimientos andaba por $2.843 en promedio, ¿verdad? Vean ustedes los comportamientos, y este es sacado del Yearbook, ¿verdad? De Chicago, donde se hace el detalle de la información estadística de los últimos 30, 40 o 50 años, ¿verdad? A la que se tuvo acceso. Ahora vean cómo esa misma inversión habría crecido en términos reales, es decir, dejando de lado que acá estamos hablando del término nominal, donde está incluida la inflación. Aquí hablamos del término real, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que estamos considerando los rendimientos a los que realmente se tuvo acceso, considerando la cantidad de bienes y servicios que se podían adquirir. Aquí pueden ver cómo la inflación erosionó el poder de compra, pasando, por ejemplo, en las acciones de pequeñas empresas, de 2.843, que era el valor nominal, a 340.17, ¿verdad? Vean ustedes lo impresionante del daño que genera la inflación en términos del poder adquisitivo. Las acciones de Standard & Poor's de 810 pasaron a 96.99. Las obligaciones de empresas y de gobiernos pasaron de 38.25 a 4 y $3 respectivamente. Y el rendimiento real de la letra del tesoro, 1,46 centavos, ¿verdad? $1.46. Muy lejos del 12.19 que se reflejaba en el mercado. Entonces estamos viendo de que a pesar de que la inflación daña el poder adquisitivo en términos de rendimiento, los comportamientos son prácticamente iguales. Las acciones que más movimiento tuvieron en términos de rendimiento siempre fueron las de las pequeñas empresas. Y las que le siguieron de cerca, como lo podemos ver acá, son las de la Standard & Poor's. Es decir, este es el contexto que estamos poniendo para efectos de que veamos cómo ciertos valores con los que nos vamos a relacionar más adelante tienen ese tipo de comportamiento. Por la naturaleza del negocio, el mercado en el que operan, el contexto, la coyuntura, ¿verdad?, que está sucediendo en ese momento, etcétera. Entonces, vean la comparativa, cómo la inflación puede realmente destruir el valor de un título, ¿verdad?, un activo financiero en términos de rendimiento. Entonces, las rentabilidades de mercado esperadas, usando la fórmula FTD, que es la que utilizan para efectos de medir los rendimientos en el Standard & Poor's, puede ver el detalle de cómo se comparan, ¿verdad? La rentabilidad esperada del mercado, que este es el detalle del uso de la fórmula a nivel teórico, ¿verdad? A nivel de proyección. Y aquí evaluamos cuál es el comportamiento real que han tenido las letras del tesoro. Entonces pueden ver ustedes que eso es concordante con una prima de riesgo media en el largo plazo, que es la que vamos a ver en el siguiente cuadro. Aquí pueden ver. Tenemos ya un consolidado de la información de estos gráficos, ¿verdad? De aquí, en este cuadro. Tenemos el detalle siempre en la fuente, ¿verdad? Y Watson y Asociados, libro del año del 95. Y tenemos que la tasa de rentabilidad media anual o nominal, ¿verdad?, en las letras del tesoro fue 3.7. La tasa de rentabilidad media real fue el 6.0. Y la prima por riesgo media, es decir, el rendimiento adicional
que un inversionista exige a un título valor producto del riesgo de mercado. Vean cuánto es en las letras del Tesoro, 0. Es decir, se considera que las letras emitidas por el gobierno son tan seguras que un inversionista no exige rendimiento adicional. ¿Ya? Ahí tenemos obligaciones del Estado, otro tipo, ¿verdad? De obligaciones. Podemos hablar de bonos, podemos hablar de otro tipo de activo financiero. Tendríamos que la tasa nominal 5.2, la rentabilidad real después de inflación 2.1 y en el caso de la prima de riesgo 1.4. Aquí el inversionista sí exige un poco más de rendimiento porque se considera que las obligaciones del Estado son menos seguras que las letras del Tesoro. Si nos vamos en la misma lógica, podemos ver que las acciones ordinarias del Standard & Poor's presentan una prima por riesgo media de 8.4. Es decir, que adicional a la rentabilidad que debía tener la acción o el título valor en estudio, si es una empresa del Standard & Poor's, debía tener encima de ese valor de rendimiento 8.4. O es lo que en su momento los inversionistas le exigieron a esas empresas, ¿verdad? Pero vean cómo se maneja el salto en cuanto a rendimiento exigido de acciones de pequeñas empresas. 17.4, 13.9 a nivel real y 13.7 en términos de rentabilidad extra exigida. Pueden ver ustedes que el comportamiento en términos de la prima por riesgo se va refiriendo a el tipo de rendimiento que se va exigiendo. Es decir, a medida aumente el riesgo de la empresa que estoy evaluando, a esa medida también aumenta el detalle del rendimiento extra que se exige. Por ejemplo, si lo vemos en términos puntuales, personas que trabajan en la banca, si hay una empresa financiera, Banco X, que tiene cartera de préstamo y tiene un portafolio, ¿verdad?, de opciones, generalmente lo que hacen es que manejan distintos tipos de productos en el sentido de que estratifican a sus clientes o mercado meta. Por ejemplo, no es lo mismo el interés que se cobra para préstamos de consumo, que es dirigido generalmente a empleados que son recuperados mediante OID, ¿verdad? O descuentos en planilla. Ese interés que se carga a ese tipo de créditos no es el mismo que el que se carga para un microempresario, que es el que se utilizaría para efectos de capital de trabajo, para efectos de inversión en negocio, etcétera, ¿verdad? Ejemplo típico, la banca en promedio Avanza está considerando que para los préstamos de consumo anda alrededor de entre un 9 y un 11%. Promedio, la banca, ¿verdad? La banca. Pero aquellos bancos que tienen el sector de trabajo en microempresas, el mínimo en promedio que están utilizando es el 17 al 19. Estamos hablando que es casi el doble de rendimiento exigido precisamente por el riesgo, ¿verdad? Recordemos que el perfil de riesgo de cliente no es el mismo de un empleado asalariado que de un comerciante, que muchas veces opera en la informalidad, aunque le vaya bien, pero no tiene contabilidad formal, no tiene su empresa registrada, etc. Entonces, como ese pequeño ejemplo que he mencionado de nuestra realidad, es lo que trasladamos aquí. A medida se vuelve más riesgosa la empresa con la que estamos trabajando, mayor es el rendimiento extra que exige un inversionista, ¿verdad? Entonces, entramos ya a la parte de ir viendo unos pequeños ejemplos, ¿verdad? Para ir midiendo cómo se comporta el apartado de los rendimientos en términos de lo que son ya valores como tal. Haremos uso de herramientas ya conocidas, ¿verdad? En términos de sumas, divisiones, restas, y también evidentemente las técnicas del valor actual, que son las que estuvimos discutiendo en las jornadas anteriores. Suponiendo que el precio de acciones ordinarias de Big Oil, que es una empresa norteamericana dedicada a la extracción de petróleo, es de $100. Un ejemplo hipotético, ¿verdad? Hay una probabilidad igual de que al final del año la acción valga $90, es decir, valga 0.9 o el 90% del valor original, que valga también 110, que sería 1.1, ¿verdad? Por arriba del valor original, o 130. Estamos hablando de 1.3 de rendimiento adicional. Si partimos de la premisa de que la probabilidad ha sido correctamente calculada y hay premisa sólida de los fundamentos utilizados para estos supuestos, podemos decir que la rentabilidad esperada de Big Oil podría ser menos 10%, que sería esta, menos 10%, más 10%, que sería esta, o más 30, que sería esta última. Y obviamente hay que asumir que Big Oil no paga dividendos. ¿Por qué? Porque el apartado de dividendos me afecta a mi nivel de apalancamiento.
y tiene un efecto directo en el punto de equilibrio financiero, ¿verdad? Que es el costo de financiamiento. Entonces, para simplificar este escenario, asumimos de que la empresa en estudio no paga dividendos. Por lo tanto, la rentabilidad que podríamos esperar es de menos 10, que es lo que podríamos ver acá, más 10, que es el segundo, más 30, que es el tercero. Menos 10 más 10, cancelamos. Nos queda 30. Entre 3, 10% positivo, ¿verdad? Entonces, si examinamos el proceso al revés y descontamos el flujo esperado a la tasa esperada de rentabilidad, obtendremos el valor de la acción de Big Oil. Es decir, si hemos encontrado mediante este ejemplo que la tasa de rendimiento esperada es el 10%, recordando la jornada anterior, verificamos que esto es nuestro costo de capital. Tasa mínima de rendimiento o rendimiento mínimo requerido, que es el valor con el cual descontamos los flujos para encontrar valores presentes. Entonces, si sabemos que es 0.10, ¿verdad? Y el valor esperado de la acción es esta, hay que verificar si con este rendimiento encontrado, partiendo del valor que esperamos tener, encontramos el valor de la acción. Y lo probamos así. Sería 110, que es el valor esperado de la acción, entre 1,10, que sería el factor de descuento de interés compuesto, ¿verdad? Al hacerlo, obtenemos entonces $100, que es el valor de la acción original. Por lo tanto, se podría decir que la rentabilidad esperada del 10% es la tasa correcta a la que hay que descontar el flujo esperado de Big Oil. ¿Por qué es necesario tener claridad en eso? Porque ese rendimiento que esperamos es también el costo de oportunidad de capital para inversiones que tengan el mismo grado de riesgo que Big Oil. En español, ese 10% que hemos encontrado es, primero, el rendimiento adecuado para evaluar la acción de Big Oil. Eso es lo primero. Y segundo, como empresa, también se puede considerar acertado ese costo, ese porcentaje de rendimiento, como el costo de oportunidad al que yo renunciaría si destino mi dinero a comprar acciones de Big Oil y no a otro tipo de inversiones de igual naturaleza. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir, ¿qué me convendría más? ¿Invertir en Big Oil o invertir con Chevron, con Exxon, con Shell? ¿Con cuál de las empresas me conviene invertir? Todas están en el mercado de la extracción y refinamiento de petróleo. Pero resulta de que en el caso de Big Oil, el costo que se ha encontrado es de 10. ¿Podría ser ese costo adecuado para el caso de la Chevron, por ejemplo? Podría ser. Habría que evaluar cómo se han comportado los flujos a lo largo del tiempo y el rendimiento que los mercados han dado. Sería pertinente decir que si yo, por ejemplo, decido invertir en vez de Big Oil, me voy con Shell, significa que yo estoy perdiendo de ganar un 10%, ¿verdad? Porque es mi costo de oportunidad. ¿Me explico? Igual, por favor, les invito a que si hay dudas o inquietudes, pues me lo hagan saber, ¿verdad? Y estamos pendientes para responder cualquier duda que haya, porque necesito que haya claridad en lo que estamos discutiendo, porque esto sienta la base sobre la cual vamos a ver ya operaciones un poco más complejas cuando estemos ya viendo el apartado de el cálculo estadístico financiero. Entonces, de este modo, la media aritmética de las rentabilidades mide correctamente el costo de oportunidad de capital de inversiones de similar riesgo. Hay quien puede decir, esto es más que todo con los puristas en el ámbito de las finanzas, que dicen, no, aquí lo que tenemos que encontrar es la rentabilidad compuesta. ¿Qué es la rentabilidad compuesta? Lo que en matemática financiera se le conoce como la tasa nominal. ¿En qué consiste la tasa nominal? En aquella que promedia valores basándonos en cuántas veces en el año se aplica un interés. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace mediante la aplicación de raíces. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tres valores, ¿verdad? Considerando lo que habíamos visto, 90, 110 y 130, en términos de rendimiento, sería 0.9, 1.1, 1.3. Teniendo estos tres valores, se sacaría raíz cúbica, ¿verdad? Porque aquí tenemos elevado a la 1/3, es como que tengamos raíz cúbica, y al hacer la resolución le quitamos 1 y obtenemos un rendimiento. Si hacemos este procedimiento, el rendimiento que se obtiene es 8.8. Quiere decir que el rendimiento que se esperaría tener de las acciones de Big Oil es menor que el costo de oportunidad de capital. Si, por ejemplo, se les dice, ustedes tienen la opción de adquirir dos acciones, la acción de Chevron y la acción de Big Oil. Y resulta de que a la hora de evaluarlas, a la hora de hacer la medición del rendimiento,
las personas o los analistas de Chevron sacan medias aritméticas, que es esto que hemos visto acá. Esta es una media aritmética, ¿verdad? Se hace de esta forma y se obtiene 10%. Y resulta que los analistas de Big Oil hacen lo mismo, pero considerando la rentabilidad compuesta, ¿verdad? O la tasa nominal. Y al hacerlo obtienen 8.8. Y les dicen a ustedes, señores, hay dos opciones. Acciones de Chevron con un 10% de rendimiento, opciones de Big Oil con 8.8%. ¿Por cuál serían ustedes? Evidentemente por la más alta, ¿verdad? Porque ustedes como inversionistas exigen el mayor rendimiento posible por cada centavo que invierten. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Al hacer el cálculo de los rendimientos de esta manera, estamos presentando un dato sesgado, un dato que no es correcto, ¿verdad? Y eso generaría problemas porque vuelve menos competitiva a la empresa a la que se le ha medido el rendimiento de esta manera. Entonces, por eso, ¿qué es lo que dice? Utilice medias aritméticas en lugar de rentabilidades compuestas, ¿verdad? Entonces, se puede comprobar. Los inversores no estarían dispuestos a invertir en un proyecto que ofrece 8.8% de rentabilidad cuando el mercado, o sea, el resto de la competencia de ese sector, ofrece el 10%. Si hacemos el cálculo del valor actual, lo que habíamos visto la semana anterior, ¿verdad? De este proyecto sería 100, que es el valor de la acción, más 108.8, que sería el rendimiento que me ofrece según esta tasa, ¿verdad? Y eso lo divido entre el factor de descuento que había encontrado anteriormente, ¿verdad? Que es el rendimiento de mercado. Al hacerlo, me da un valor de 1.09 dólares negativo. Es decir, el flujo de caja del momento cero es mayor que mi rendimiento en $1.09. Es decir, valor presente neto negativo. Y recordemos que la premisa de esta herramienta indica que todo proyecto que tenga un BPN o un BAN menor que cero hay que descartarlo. Punto. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que si el costo de capital se estima sobre la base de rentabilidades históricas o primas de riesgo, utilice medias aritméticas y no tasas de rentabilidad compuesta. ¿Ya? Es decir, váyase a lo seguro utilizando el método más práctico, más sencillo, pero a la vez el más robusto en cuanto al resultado, ¿verdad? Más certero. Y no se deje engañar por lo que puedan decirle en cuanto a otra forma de medir rentabilidades. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas o comentarios, compañeros? Yo tengo una pregunta, licenciado. Diga, William. Puede retrasar unas 2 láminas. Solo de ahí tengo una duda. ¿Aquí? Sí, ese 110, ¿de dónde? Ok. Este 110 es el resultado de qué? Yo a la acción de Big Oil, que es con la que originalmente empecé a trabajar, le sume el 10% de rendimiento acorde a lo que encontré aquí, que sería este 110. Sería prácticamente, o corríame 100 por 0.10 más. Sería 100 por 1.1. Por ¿Así? 1.1. Sí. 1 sería la base, 100, y 0.1 el 10% de incremento. Sería esto, 1.1. 100 por 1.1 me da 110. Este valor. No sé si queda claro, William. Ah, la verdad. Sí, ¿No? sí, no hay problema. Ok, no, igual, si hay inquietud, pues igual, con gusto la podemos reforzar después, no hay ningún problema. Pero más o menos así es la idea, es decir, habíamos dicho que las rentabilidades estaban, que el valor de la acción originalmente me iba a terminar con un 90% del valor, con un 1.10, que es el 10% de incremento, o con un 1.30, ¿verdad? Entonces, al hacer el cálculo y encontrar que la tasa de rendimiento es el 10, yo si agarro 100 y lo multiplico por 1.1, me da 110. Y eso es lo que utilizo para efectos de descuento. 110 entre 1.10, ¿verdad? Pero igual, cualquier cosa pues lo reforzamos posteriormente, no hay problema. Entonces, partiendo de ahí, vamos ahora a la utilización de la evidencia histórica
para evaluar ahora el costo de capital. Se recalca eso por lo siguiente. Una de las principales debilidades que nosotros como país tenemos es que no tenemos data, no tenemos estadística en la cual nos podemos apoyar para efectos de hacer mediciones de este tipo, ¿sí? Distinto a la banca, por ejemplo, ¿verdad? Que por su naturaleza existe hasta un sitio web que es la de Avanza, ¿verdad? Asociación Bancaria Salvadoreña, donde aparecen promediados, ¿verdad? Valores tanto de rendimiento, costo de capital, tasas promedio, etcétera, ¿verdad? Si nos puede apoyar con el micrófono, William. Decíamos que partiendo del hecho de que no tenemos esa información nosotros, tenemos que aprender de qué manera podemos hacerlo y para ello nos vamos a basar en la información que está disponible en los textos para saber cuál es la metodología bajo la cual se parte para efectos de poderla encontrar. Nos dice, supóngase que un proyecto de inversión del que se sabe sin precisar cómo, tiene el mismo riesgo que el índice compuesto de Standard & Poor's. Es decir, de entrada se sabe de que el proyecto en cuestión tiene exactamente el mismo riesgo que las empresas que están en ese índice, ¿verdad? Esas 500 empresas. Diremos entonces que tiene el mismo grado de riesgo que la cartera de mercado, aunque esto sería una forma de hablar. El índice no incluye todos los títulos con riesgo. Es decir, a veces se cae en el error de decir, bueno, este proyecto, esta empresa, este título valor, tiene un rendimiento de tanto. ¿Por qué? Ah, porque existe el sector, porque existe el mercado. Podría sonar lógico, pero recordemos que cada empresa presenta particularidades, presenta condiciones muy específicas que son que pueda generar una generalización de, ¿verdad? Entonces, un momento. Mañana juega él. El Real Madrid. No lo vas a ver. Ok. Ahí las disculpas del caso. Muy bien. Entonces, decíamos que se puede pensar que ese proyecto, ese activo, tiene el mismo tipo de riesgo que la cartera, pero no es del todo cierto, ¿verdad? Porque en la cartera estamos hablando de un conjunto de activos financieros que están en una dinámica constante de cambio, de altas y bajas, y eso presenta efectos combinados. Entonces, la pregunta es, ¿qué tasa es la que debemos utilizar para descontar los flujos de tesorería de este proyecto? Bueno, ciertamente hay que utilizar la tasa de rentabilidad esperada en la cartera de mercado, es decir, la rentabilidad a la que usted estaría renunciando. Dicho en otros términos, el costo de oportunidad. Aquí ya iniciamos con la nomenclatura de variables que son clave, ¿verdad? Para efectos de ir conociendo cómo opera el detalle de cálculo y medición de estos rendimientos. Llamamos R sub M a la variable que consiste en suponer que el futuro será como el pasado y que los inversores hoy esperan obtener las mismas tasas normales de rentabilidad que las reveladas por las medias recogidas en el cuadro 7.1. Es decir, que estamos hablando de que partimos de que si el pasado generó X tipo de rendimiento, se proyecta que en el futuro va a ser exactamente el mismo. Es la primera premisa. En este caso, el valor de R sub M sería 12.2, que es la media de las rentabilidades del mercado en el pasado. La media de rentabilidades de Standard & Poor's. Hay que recordar, ¿verdad? Que es Standard & Poor's el criterio o el índice que estamos utilizando. Desafortunadamente, esta no sería la forma correcta de hacerlo, ya que el valor normal de R sub M probablemente no sea estable en el tiempo. Recuérdese que es la suma de la tasa de interés libre de riesgo, R sub F, y una prima por riesgo. Y es sabido que R sub F varía con el tiempo. Por ejemplo, al redactar este capítulo en el año 1995, que es el texto guía, ¿verdad? Que es el que se utiliza de Briley, mencionaba que las letras del Tesoro ofrecían un 6% de rendimiento, que es un 2% por encima del 3.7% de rentabilidad media de la cartera de letras del Tesoro. Es decir, no necesariamente los rendimientos coinciden, incluso hablando del mismo título valor dentro de una cartera. Por lo que mencionábamos, sus particularidades, condiciones, contexto, coyuntura, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos poniendo eso en perspectiva porque, preguntémonos,
¿Qué se puede decir sobre la estimación del R sub M o el rendimiento, ¿verdad? Para 1995. Podría tomarse el 12.2, que es el rendimiento de las acciones de Standard & Poor's. Puede ser, pero eso supondría reducir la prima por riesgo en un 2.2%. Un procedimiento más sensato sería tomar la tasa anual de interés de las letras del Tesoro, que era de 6%, ¿verdad? Recordarán, y añadirle un 8.4, que es la prima por riesgo medio reflejada en el cuadro 7.1. Es decir, para construir el rendimiento de mercado que yo espero, que R sub M es eso, rendimiento de mercado, yo lo que debo hacer es combinar dos cosas. Primero, debo combinar un rendimiento de títulos sumamente seguros, ¿verdad? Y después una prima de riesgo acorde al sector donde yo voy a trabajar. Entonces, en este caso, menciono el ejemplo de que se podría considerar la tasa del 6% de rendimiento de letras del Tesoro y a eso le deberíamos sumar el 8.4 de prima de riesgo. Al hacer la operación obtendríamos que el rendimiento esperado para este año sería igual a la tasa libre de riesgo, que sería 0.6, más la prima por riesgo normal. Y se recalca, normal porque estamos hablando de que en el mercado en el que opera, este es el rendimiento que se exige. Este puede ser mucho menor que el 13.2, por ejemplo, que se exige para las acciones de pequeñas empresas, ¿verdad? En el Standard & Poor's dice que es 8.4, que sería esto de acá. Entonces, al hacer la suma, obviamente para poderlo trabajar se recomienda hacerlo a nivel decimal, porque si se percatan, la parte porcentual la hemos cambiado a decimal y al sumarla obtenemos también un valor decimal, que sí podemos convertir a porcentual. Sería entonces la suma de los dos, tasa libre de riesgo más prima por riesgo, obtendríamos 14.4. El supuesto básico es que existe una prima de riesgo normal estable sobre la cartera de mercado, de manera que la prima de riesgo esperada en el futuro se puede medir por la prima de riesgo media del pasado. En español, si no tenemos la certeza de cómo se van a comportar las cosas en el futuro, de hecho nadie la tiene, ¿verdad? Por más que quiera proyectarse, por más que quiera hacer simulaciones, etcétera, una buena fuente para empezar su análisis es retomar la información anterior, la información pasada, ¿verdad? Pueden no estarse de acuerdo con este supuesto, y esto lo digo por experiencia. En ocasiones, cuando me ha tocado hacer algunas consultorías sobre evaluación de empresas, ¿verdad? O hacer estudios de evaluación para empresas que quieren saber cómo pueden medirse en términos de un mercado financiero. Hay gente que no está de acuerdo en el sentido que dice, no, pero ¿cómo se pone a creer que vamos a hacer una medición de un rendimiento de riesgo basado en el pasado? Por ejemplo, decían, en el año 2008 colapsó el sistema financiero y todo se vino abajo. Es cierto, pero del 2010 en adelante, a pesar de haber consecuencias, hubo cierta recuperación, ¿ya? Cualquiera puede decir, no, pero es que tenemos el problema de que hay incitación de ciertos fenómenos, como por ejemplo, entre el 2019 y el 21, lo de la pandemia. Es correcto, eso no se discute. Es un elemento coyuntural que afectó seriamente, ¿verdad?, la actividad económica y aún hoy hay consecuencias. Sin embargo, lo que dice el último párrafo es lo que yo he manejado como criterio. Puede no estarse de acuerdo con este supuesto, o sea, con tomar la información histórica, pero al menos proporciona una estimación de R sub M que parece sensata. Es decir, estamos hablando de que eso que estamos haciendo, la estimación de ese tipo es mejor que nada, ¿verdad? O que simplemente a alguien se le ocurre decir, no, a la prima, a la tasa libre de riesgo vamos a subirle un 20%. ¿De dónde? ¿Por qué? O sea, demuéstreme que el dato que usted me está dando es un dato fundamentado, ¿ya? Cualquiera puede decir, no, pero es que el histórico no tiene que ver con el presente ni con el futuro. Correcto, pero es evidencia. Y esa es la pauta que muchas veces los empresarios no quieren entender o no quieren asumir porque dicen de que no hay que estar basándose en información antigua, pasada o de realidades que no tienen que ver, pero la pregunta es, ¿de dónde parte? ¿Verdad? Cualquiera puede decir, las empresas que se dedican al ámbito de la prestación de servicios bancarios, por ejemplo, no tendrían hoy el mismo costo o la misma necesidad de rendimiento de hace 30 años. ¿Por qué? Por la tecnología.
Los servicios financieros han cambiado a un punto donde las TICs se han vuelto la punta de lanza de todos los servicios financieros. Hoy usted de un teléfono puede hasta gestionar un crédito, ¿verdad? Hace 30 años eso era impensable. Que usted desde su casa iba a poder hacer una gestión para sacar $10,000 en un crédito. Imposible. Ahora no. Ahora hay instituciones financieras que tienen por política para cierto tipo de cliente, ¿verdad? Cierto estatus de cliente en base a su perfil, ofrecerles ese tipo de servicios y son sumamente demandados. Entonces, como les digo, pueden estarse de acuerdo con este método, pero proporciona una estimación sensata para empezar el análisis. Ahora entramos entonces, después de toda esta discusión, a lo que es ya la utilización de herramientas muy conocidas, muy familiares para todos nosotros, ¿verdad? Acorde a nuestra formación, solo que ahora las vamos a enfocar en un ámbito un poquito más específico. Es decir, todos conocemos qué es el ámbito de la estadística descriptiva e inferencial. Todos sabemos lo que tiene que ver con medidas de tendencia central y con el apartado de lo que son pruebas de hipótesis. Pero ahora lo que vamos a hacer es enfocar esas herramientas y de hecho vamos a hacer un breve feedback, ¿verdad? Una pequeña retroalimentación por efectos de que es necesario sentar esa base de lo que se puede considerar como elementos necesarios para efectos de utilizar correctamente esas herramientas estadísticas. No son complejas, no son difíciles, pero sí requieren cierta atención a detalle. Entonces, las medidas estadísticas más habituales de la variabilidad, es decir, las que miden los cambios o la variabilidad entre los datos que están en una serie de información, son la varianza y la desviación estándar. Y a nivel financiero, desde la perspectiva, vamos a ver, Verónica, ¿qué nos quiere compartir? Perdón, Master, no. Ah, ok, de acuerdo, muy bien. No, pero igual, ya saben, cuando necesiten, pues solamente, pues ahí hacemos el indicativo, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces decíamos que las medidas más habituales para medir la variabilidad son varianza y desviación estándar. Y estas son índices naturales de riesgo. Es decir, cuando nosotros en nuestro ámbito de formación de pregrado conocimos lo que era la varianza y la desviación estándar, ok, medidas estadísticas, punto, ¿verdad? Que parten de una medida de tendencia central y sobre esa medimos los grados de diferencia que hay entre, o distancia que hay entre todos los datos de una serie y esa medida central, punto, hasta ahí. ¿Es correcto? Eso es lo que es la desviación estándar y la varianza. Pero agarrando ese concepto de la estadística, aplicándolo a las finanzas corporativas, detectamos que estas son medidas naturales de riesgo. Es decir, no se requiere mucha ciencia para que usted pueda medir el riesgo de una inversión, de una cartera o de una empresa, ¿verdad? Entonces, la varianza de la rentabilidad del mercado es el valor esperado de las desviaciones respecto a la rentabilidad esperada. En otras palabras, como les digo, una pequeña retroalimentación, ¿verdad? La varianza que es igual, el valor esperado de la medida de tendencia central o rentabilidad promedio, en este caso, menos la rentabilidad de las observaciones que estemos viendo. Y eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque recuerden que la característica que la varianza es que es un dato positivo por el hecho de que es la suma de una serie de valores que se elevaron al cuadrado. Y tenemos claro que por principio matemático, todo valor positivo o negativo elevado al cuadrado es positivo. Entonces, esa es una de las premisas que tenemos en el uso de lo que es la varianza. R sub M, decíamos, es la rentabilidad actual. Esa está. ¿Eh? Y R sub M, la rentabilidad esperada o la que se espera ver como observación, ¿verdad? En el mercado. Y la desviación estándar, que es la segunda medida estadística, es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? Estamos hablando de que si yo calculo la varianza, que es un valor que obtengo al final, lo único que tengo que hacer es sacarle raíz cuadrada y con eso ya obtengo la desviación estándar. Es decir, lo complejo, entre comillas, es construir esto, la varianza, o la serie de cálculos que requiere. Aunque ahora, pues, en el mundo real, nos apoyamos mucho de Excel, ¿verdad? Y de otro tipo de herramientas ofimáticas, pero suele ser un poco tedioso en ocasiones. Una vez tenemos el dato, únicamente se saca raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar. Como estos son estadísticos de población, ¿verdad? Se representan por letras griegas. Cuando son estadísticos de muestras, se representan por letras mayúsculas.
O sea, hay que recalcar eso porque para efectos del uso correcto de la herramienta, estamos hablando de elementos de población, no de muestra, ¿verdad? Entonces, la desviación estándar se denota por sigma y la varianza por sigma cuadrado, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo va a permitir ver cómo se calculan la varianza y la desviación estándar. Es decir, para que veamos el poder que esta herramienta tiene en términos de una aplicación ya a nivel financiero. Suponga que se le presenta la oportunidad de jugar al siguiente juego. Comienza usted invirtiendo $100. Desde su bolsa, usted dispone de $100 y los invierte. El juego consiste en que se lanzan 2 monedas al aire. Por cada cara que saque, consigue su inversión inicial, o sea, $100 más un 20%. Y por cada cruz que saque, recupera la inversión inicial menos 10%. Es decir, si cae cara, usted gana 100 y $20 más. Si cae cruz, usted pierde $10 y de los 90 y de los 100, perdón, se le vuelven 90, ¿verdad? Así es como opera el contexto de este juego que ponemos de manera hipotética. Por cada cara usted gana 20, en este caso dólares, y por cada cruz usted pierde $10, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, empezamos a hacer uso de nuestra gran amiga, la probabilidad, ¿verdad? Que está también muy vinculada al ámbito de la medición de riesgo en finanzas. Y partimos de la premisa de que los resultados tienen probabilidades de ocurrencia. En ese sentido, son 4 resultados los que podemos esperar. Resultado 1. Lanzamos la moneda 1, obtenemos cara. Lanzamos la moneda 2, obtenemos cara. Ganamos entonces 40%. Resultado 2. La primera moneda da cara y la segunda da cruz. Ganamos 10%. ¿Por qué? Porque ganamos 20 y perdemos 10. 20 menos 10, 10%, ¿verdad? Resultado 3. Primer moneda da cruz, segunda moneda da cara. Igual, 20%. Porque tenemos ganancia de 20, pérdida de 10, 10%. Y el cuarto resultado, es que ambas monedas den de resultado cruz. En este caso, perdemos 20%, ¿verdad? Partiendo de ahí entonces ya tenemos el espacio muestral, ¿verdad? De todos los posibles resultados de este juego que estamos considerando. En este caso, partiendo del hecho de que son todos los posibles resultados, hablamos de una población, ¿verdad? Donde todos los resultados que pueden estar están asociados a una población, pero más allá de estos ya no hay. Por lo tanto, es el uso correcto de las variables que tenemos a nivel de alfabeto griego, ¿verdad? Y no de letras mayúsculas. Entonces, hay una posibilidad entre 4 o un 25% de obtener un 40%. ¿Qué es esto? ¿Verdad? De 4 resultados, 1 puede obtener 40. 25%. Hay 2 entre 4 o un 50% de obtener, o 0.5, ¿verdad? De obtener un 10%. 1, 2 resultados, ¿verdad? Es decir, 2 entre 4. 2 resultados de 4 posibles. 50%. Y 1 entre 4 o un 25% de perder un 20%, que es este último, ¿verdad? 1 entre 4 resultados. Entonces, la rentabilidad esperada del juego es, por tanto, la media ponderada de los resultados posibles. Esta es otra medida estadística, de estadística descriptiva que estamos utilizando en el ámbito de finanzas corporativas. ¿Cómo tenemos la media ponderada? Bueno, multiplicamos el rendimiento, ¿verdad? Rendimiento por la probabilidad de ocurrencia de ese rendimiento, ¿verdad? En este caso tendríamos un evento de un 40% y su probabilidad 0.25. Acá. De ahí le sumamos el resultado de los segundos, 2 posibles, ¿verdad? Por su probabilidad. Y de ahí le sumamos el último, ¿verdad? Resultado, basándonos en su probabilidad de ocurrencia. Menos 20 por 0.25 y haciendo la suma de todo obtenemos 10%. El cuadro 7.2 muestra que la varianza de las rentabilidades porcentuales es 450 y la desviación típica es la raíz cuadrada de ese valor o 21. Este valor viene expresado en las mismas unidades de la tasa de rentabilidad. ¿Cómo se expresa la tasa de rentabilidad? A nivel porcentual. Entonces,
se puede decir que la variabilidad del juego es de un 21%. Y aquí vemos el resultado. Como les digo, un cuadrito muy pequeño, muy breve, ¿verdad? Pero que da la pauta de cómo opera este detalle. Tenemos tanto por ciento de la rentabilidad de la tasa de rentabilidad, ¿verdad? En ese sentido, tenemos el primer resultado, punto 40. Tenemos dos resultados de punto 10 y tenemos el de menos 20, ¿verdad? Estos son los tres posibles resultados. Y tenemos la desviación de la rentabilidad esperada. La rentabilidad esperada, ¿cuánto es? 10%. Esta es como la media, ¿verdad? Que tenemos acá de rendimiento de todo el juego. Entonces, menos 40 menos 10%, que es la renta que teníamos aquí, la rentabilidad esperada. 40 menos 10, 30. 10 menos 10, 0, ¿verdad? Y menos 20 menos 10 menos 30. Es decir, aquí los signos negativos son importantes de respetar, porque aquí estoy manejando que a este valor le resto, porque así me dice la fórmula, ¿verdad? La rentabilidad media esperada del juego. Entonces, 40 menos 10, 30. 10 menos 10, 0. Y menos 20, menos 10, menos 30. Eso es lo que tengo acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Acorde a la fórmula, saco el cuadrado de este resultado. 30 por 30, 900. 0 al cuadrado es lo mismo. Menos 30 por menos 30, 900. Lo que les decía, la varianza parte de la premisa de valores siempre positivos, porque todo valor al cuadrado es positivo, ¿verdad? Después de eso, ¿qué hacemos? Vinculamos la desviación con su probabilidad, porque recordemos que los resultados estaban amarrados a probabilidades. Entonces, 900 por punto 25, 225. 0 por cualquier cosa, 0. Y 900 por punto 25, 225. Sumamos. Al hacer la suma, obtenemos 450, ¿verdad? Esta es nuestra varianza o la variabilidad que hay en este juego en términos de lo que son los resultados. Entonces, como la medida que necesitamos saber en términos de la distancia o la variabilidad que hay entre el rendimiento esperado y los rendimientos promedio es la desviación estándar. En este caso, ¿qué hacemos? Únicamente raíz cuadrada del dato que hemos hallado. Y aplicamos raíz cuadrada de 450, 21, ¿verdad? Esto estaríamos hablando en términos porcentuales y nos estamos refiriendo a que la variabilidad del juego es de un 21%. ¿Por qué es útil esto, damas y caballeros? Pregunto, si a ustedes les dicen que hay tres alternativas de inversión, todas ofrecen el 10% de rendimiento y todas parten de la premisa que ustedes inviertan $1,000. Cualquier opción, usted debe invertir $1,000. El rendimiento esperado es de 10%, pero resulta que la inversión 1 tiene la variabilidad de 21%. La inversión 2 tiene la variabilidad del 30%. Y la inversión 3 tiene una variabilidad del 50%. Pregunto, ¿cuál de las tres sería más riesgosa? Vamos a ver, apóyenos por favor. Sandra, coméntenos, ¿qué pensaría usted? ¿Cuál de las dos Sandras, Lee? Aprovechando que usted ha dado la pauta, como no me aparece el nombre completo, ahí disculpe, pero apóyenos, por favor. Pues yo creo que sería la número 3, Lee. Ok, ¿por qué sería la más riesgosa de las tres? Porque tiene la mayor tasa de variabilidad. Correcto, es decir, se entiende ahora por qué es importante que después de toda la dinámica de cálculo que tengamos acá, llegamos a un valor. Este valor es un indicador, un parámetro que me indica que si yo estoy dispuesto a asumir este nivel de riesgo, yo tengo que tener claro que para mí existe la probabilidad de pérdida, pero yo tengo un rendimiento garantizado de un 21%, ¿verdad? En términos de su variabilidad. Ahora, ¿qué sucede? Si partíamos del ejemplo de los tres casos que decíamos, 21, 30 y 50, evidentemente el más riesgoso es el de 50% de variabilidad. ¿Qué quiere decir? Que existe una de dos probabilidades de que usted gane o pierda, punto. Así de simple. Entonces, eso cae en un tipo de inversión tan alta, tan riesgosa, que un rendimiento promedio del 10% no lo podría justificar. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido,
la variabilidad nos da una medida de cuánto riesgo se asume cuando estamos invirtiendo, ¿verdad? Entonces, aquí teníamos el ejemplo, ¿verdad? Para que lo puedan verificar. Y en ese caso, cuando estamos partiendo de datos, o sea, eso es lo que les decía, esto es lo imperativo del uso de datos, aunque sean históricos, pero esto me da evidencia de cómo se comportan las cosas, ¿sí? Aunque la gente pueda decir, pero es que esto no tiene nada que ver con la realidad, correcto, pero parto de algo que ya me da una pauta, ¿me explico? Entonces, eso es lo importante de utilizar correctamente estas medidas. Entonces, cuando estamos ya hablando de que somos capaces de calcular el nivel de variabilidad de una cartera, ahora tenemos que aprender a ver cómo la gestionamos, ¿verdad? Porque la medición es solo parte de la ecuación. Ahora, ¿cómo controlamos eso? Bueno, en principio, se estima la variabilidad de cualquier cartera de acciones por el procedimiento que acabamos de describir. Por ¿verdad? Imaginen hacer esto para una cartera de 250 acciones, por ejemplo. Obviamente vamos a necesitar tener que apoyarnos en alguna herramienta ofimática, ¿verdad? Pero el principio es exactamente igual. Lo que ustedes acaban de ver puede ser extensivo a carteras de acciones de 5, 10, 50, 500, 1000 acciones, etcétera, ¿verdad? El procedimiento es el mismo. Entonces, básicamente, identificamos resultados posibles, se asigna la probabilidad y se efectúan los cálculos. En español, esto, ¿verdad? Resultados, probabilidad, cálculo, punto. Entonces, la mayor parte de analistas financieros comienzan observando la variabilidad del pasado. Confirmo, totalmente. Usted necesita premisas de evidencia para poder hacer análisis presentes y futuros. Entonces, ¿de dónde va a partir? De la información pasada. Cuando se hace una evaluación de una empresa, como esta parte de la premisa que tiene cierto nivel, ¿verdad? De formalidad, que presenta sus estados financieros en el CNR, que lo ha utilizado para alguna gestión financiera y cosas por el estilo, ¿verdad? Así como también reportar después de ciertos créditos que se tienen que pedir arriba de $40,000, reportarlos también a Hacienda, ¿verdad? Los estados financieros. Es necesario tomar en cuenta de que la información disponible es la histórica de la empresa. Cualquiera puede decir, no, pero es que es muy corto, es muy sesgado. Sí, pero si no hay más, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Distinto como en Estados Unidos, usted métase a la data que hay disponible, ¿verdad? Y ahí usted hace maravillas con la información estadística que se encuentra. Aquí no tenemos, ¿verdad? Porque aquí teníamos antes la Digestic, ¿verdad? De grata recordación, y ahora la que tenemos es la Oficina de Estadísticas Públicas, ¿verdad? Que es diferente y es una área adscrita al Banco Central de Reserva. Pero bueno, son elementos por ahí que es importante tener en cuenta para denotar que nosotros carecemos, ¿verdad?, de esa fuente estadística. Entonces, no hay ningún riesgo en mirar hacia atrás, pero es razonable suponer que las carteras con un comportamiento pasado de alta variabilidad tengan también un comportamiento futuro poco previsible. En español, si en el pasado ciertos títulos valores han variado mucho en cuanto a rendimientos, es de esperarse, recalco, es de esperarse que en el futuro sigan igual, ¿verdad? Por su naturaleza. Entonces, a continuación presentamos las desviaciones estándar y varianzas anuales de las 4 carteras durante el periodo 26 al 94. Y tenemos la cartera Letras del Tesoro, la varianza 10,7 y la desviación estándar 3,3. En las obligaciones del Estado a largo plazo, 8,7, obligaciones de empresa, 8,3, acciones ordinarias, 20,2 y acciones de pequeñas empresas, 34,3. Vean ustedes cómo es consistente el hecho de que a mayor riesgo, mayor variabilidad. ¿Y eso cómo lo medimos? Con la desviación estándar. Es decir, tenemos evidencia concreta de que el riesgo está asociado al nivel de cambio que hay con los rendimientos, ¿verdad? O sea, la prueba es contundente. No hay vuelta de hoja. Si nos vamos a la comparación de la desviación estándar del mercado, es diferente a la de las carteras, ¿verdad? Una cosa es la cartera de inversiones y otra cosa es el mercado. Ahí pueden ver ustedes en periodos que van de 9 a 10 años, ¿verdad? Tenemos que en el periodo del 26 al 39, la desviación estándar del mercado fue 33,6. ¿Por qué? Por la crisis del crack del 29, ¿verdad? Por el colapso de la bolsa de valores. Eso generó un nivel de dispersión tan alto
que fue bastante complicado poder llegar a niveles estables en cuanto a variabilidad, hasta que el mercado se pudo ajustar. De ahí del año 40 en adelante ha oscilado entre el 15 y el 11, que es relativamente normal, ¿verdad? No ha habido mucho cambio en términos de la desviación estándar del mercado. Si hiciéramos una comparativa del 96 al 23, tendríamos dos picos, dos saltos en cuanto a la variabilidad. Una en el periodo del 2007 al 2009, porque en el centro está la crisis del 2008, ¿verdad? Y la otra que tiene que ver con lo de la crisis de la pandemia. Son dos elementos coyunturales que provocarían que el valor de la desviación estándar del mercado fuera mucho más arriba del promedio que se había esperado anteriormente, ¿verdad? Entonces, las medidas de variabilidad se pueden calcular tanto para títulos individuales como para carteras, es decir, singular y plural. El cuadro 7.3 presenta las desviaciones estándar para 10 acciones ordinarias, muy conocidas en el periodo de 5 años. Surge la pregunta, considera altas, y lo pongo entre comillas, altas estas desviaciones. Vean acá. Tenemos cifras de desviaciones estándar de empresas ícono en Estados Unidos, ¿verdad? AT&T, Biogen, Bristol Myers, Coca-Cola, Compaq, Exxon, Ford Motor, General Electric, McDonald's y Microsoft, ¿verdad? Vean ustedes, ¿cuáles serían como las desviaciones estándar más notorias? Vamos a ver si nos apoya por acá el licenciado William. ¿Cuáles son las más altas que usted puede ver de las desviaciones acá? La de Microsoft y la de Biogen. Okay. Biogen, correcto. Esas son las dos más altas. Excelente, muy bien, perfecto. Ahora, vamos a ver si me podría apoyar. Quiero ver el detalle de los nombres. Es decir, que la varianza es altísima de esas dos. Exactamente, es decir, el riesgo asociado a las inversiones en ese tipo de empresas generan altos niveles de variabilidad, correcto. Por ejemplo, vamos a ver, Carlos, ¿por qué cree que las acciones de Microsoft tienen una variabilidad tan alta? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Vaya, en ese caso siempre sería como de recabar en cuanto a los datos históricos, o sea, no se presentan como mayor cosa. Ah, excelente. No le podría Excelente, mencionar, como esclarecer, pues, ¿me entiende? Tan a profundidad. Excelente, va. Entonces, creo que quizás mi error fue no formular correctamente la pregunta, Carlos. La pregunta la hago de esta manera. ¿A qué se dedica Microsoft? ¿Qué hace Microsoft? O sea, el comercio, bueno, de los sistemas operativos también. Exacto. Es decir, estamos hablando de una empresa que desarrolla software, ¿verdad? Correcto. Ok. Entonces, yo pregunto, el desarrollo de software durante el periodo que estamos evaluando, que tiene que ver con esto, ¿verdad? Por ejemplo, de los años 60 para acá, ¿será igual de fácil o de difícil que lo estamos haciendo ahora, en pleno 2023? Para nada. Es Exacto. mucho más fácil actualmente. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que durante el periodo evaluado, este tipo de empresa era una empresa emergente que estaba empezando a desarrollarse. Hoy es una empresa muy consolidada, ¿verdad? Pero vean cuánto era la variabilidad en rendimiento, ¿ya? Entonces, es importante tener claro que este dato da una pauta de por qué una empresa es así. Todos asociamos el nombre, obviamente, ¿verdad? A qué tipo de empresa, pero tenemos que tener claro que su naturaleza daba pauta en este periodo evaluado, ¿verdad? Por eso tiene este valor. Vamos a ver, por ejemplo, Iliana, Biogen, ¿qué idea se le da a usted de ese tipo de empresa? La otra que tiene la desviación más alta. Iliana. ¿Me puede formular la pregunta? Porque tuve distractor. Disculpe. Ok, cómo no, con gusto, Iliana. Preguntábamos, así como estábamos viendo la plática que se tuvo de las valoraciones de Microsoft, en el caso de Biogen, ¿por qué cree usted que esta empresa se manejó este nivel de desviación estándar en este periodo? Analizándolo igual, antes de que formulara la pregunta, pensaba lo mismo, quizás por el rubro que se dedica a Microsoft, ¿verdad? Entonces, de la misma manera con Biogen.
Entonces, la verdad, desconozco la empresa, no sé a qué se dedica, pero me imagino que es por lo mismo, por lo del rubro. Si es como, digamos, igual de manejo de software, acuérdese que un software es, sí son bastante vendibles, pero tiene bastantes desventajas de que puede ser hackeable fácilmente, ¿verdad? Y no tener una adquisición económica rápida, sino que por otras maneras se pueden adquirir estos programas. No sé si está bien. Es correcto, es correcto. Y de hecho, excelente. De hecho, su aporte ayuda mucho en la valoración que hicimos de Microsoft y empresas similares. Para poner un poco en contexto a todos los compañeros acá, Biogen es una empresa que se dedica al desarrollo de medicamentos, ¿verdad? Y elementos vinculados con la salud. Es decir, estamos hablando de una empresa que tendría que irse codo a codo, por ejemplo, con AstraZeneca, con Pfizer, etcétera, ¿verdad? Que son empresas farmacéuticas. Y que son empresas que están a prueba también, entonces por ende tienen como más riesgo, no sé. Sí. Creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad? O sea, me encanta que tengamos ahora la claridad de que al asociar un numerito, ¿verdad? Que es esto que tenemos acá, podemos tener una serie de valoraciones inmediatas respecto a tipo de empresa, riesgo, actividad económica, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, vean la Ford Motor Company. Esta empresa estaba sumamente bien antes de la crisis del 2008, cuando tuvo que hacer la reconfiguración que estuvimos platicando la vez anterior, cuando Alan Mulally, ¿verdad? Hipotecó todos los activos de la Ford, vendió las áreas y divisiones que no eran rentables, y en 6 meses logró que Ford empezara a generar nuevamente números negros. Entonces, pero eso fue, como les digo, 2008. En el periodo antes, que cierra el 94, nada que ver, ¿verdad? Su desviación bien baja. Entonces, así pueden ver, ¿verdad? Como ahora, ya una vez teniendo el contexto de cómo medimos, ¿verdad? Este valor, la gran ayuda, el gran poder que este número tiene para efectos de nuestros análisis financieros, ¿verdad? Excelente. Entonces, la desviación estándar de la cartera de mercado fue 20% durante el periodo 26 al 94 y algo menor en los últimos años. De nuestras acciones individuales, únicamente Exxon ha tenido una desviación estándar inferior al 20%. Pueden ver acá, 12,1, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que si comparamos todas estas empresas para ese periodo evaluado y sabemos que el 20% era la desviación del mercado, podríamos decir que las acciones más seguras fueron las de Exxon durante este periodo. ¿Ya? Entonces, como les digo, y así podemos, ¿verdad? Seguir haciendo valoraciones respecto a lo que estamos discutiendo. Entonces, la mayor parte de las acciones son considerablemente más variables que la cartera de mercado y únicamente una pequeña parte es menos variable. Eso sale de acá, ¿verdad? Con evidencia, damos pauta de este análisis. Entonces, esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo es eso? Partiendo del hecho de que la cartera de mercado está formada por acciones individuales. Es decir, recordemos que una cartera de inversiones o un portafolio de inversión, como le llamaba Harry Markowitz, ¿verdad? Están referidas a un conjunto de títulos valores que están en una misma, ¿verdad? Dinámica de negociación porque son parte de la propiedad de una empresa. Entonces, ¿por qué la variabilidad de los títulos individuales no refleja la variabilidad media de los componentes? Bueno, la respuesta es que la diversificación reduce la variabilidad. Como decíamos antes, partimos de la premisa del contexto, vimos cómo medir rendimientos, que era a través de las medias ponderadas, ¿verdad? Después vimos ya el uso de la desviación estándar y la varianza. Ahora vamos a ver cómo logramos gestionar el riesgo que hemos medido. Porque recordemos que el uso de estas herramientas es para medir riesgo. Ok, ya lo midió, ¿ahora qué va a hacer? Bueno, vamos a gestionarlo. ¿Cómo lo gestionamos? Mediante la diversificación. La diversificación se produce porque los precios de las diferentes acciones no evolucionan de idéntico modo. Por ejemplo, no puedo decir que las acciones de Coca-Cola van a funcionar o se van a comportar en rendimiento igual que las acciones de Apple. Son empresas diferentes, en sectores diferentes, mercados diferentes y cobertura global diferente, entre otras cosas, ¿verdad? No puedo decir, por ejemplo, que las acciones de Toyota Motor Company se van a comportar idénticas a las de Ford.
¿Las dos producen vehículos? Sí, pero tienen sus sedes en ámbitos legales distintos, ámbitos culturales distintos, tipos de vehículos distintos, mercados distintos, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer que si las acciones tienen un comportamiento específico, el conjunto de comportamientos es lo que me da la pauta de mi cartera, no lo que hace una acción en particular. Entonces, los estadísticos hacen referencia a lo mismo cuando indican que los cambios en el precio de las acciones están imperfectamente correlacionados. Por ejemplo, en esta figura podemos ver tres partes. La primera, la variabilidad de las acciones de Coca-Cola, ¿verdad? Pueden ver cómo se ha comportado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Los distintos rendimientos. Todas las barras hacia arriba son ganancias. Las barras hacia abajo han sido caídas o pérdidas. Vean las de Coca-Cola, ¿verdad? Después también tenemos que hay acciones de Compaq. Coca-Cola se dedica a las bebidas carbonatadas. Compaq se dedica al ámbito de hardware y software, ¿verdad? Más que todo software, perdón, hardware, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes que en el mismo periodo han habido comportamientos muy diferentes. Vean el nivel de caídas que ha tenido en algunos y el nivel de ganancias que ha tenido en otros. Muy distinto a lo que ha tenido Coca-Cola. Pero resulta de que al medir la variabilidad de la cartera, yo hago una combinación de los comportamientos. Y aquí pueden ver cómo se comporta el portafolio. El portafolio se comporta de tal manera que no me define ni las acciones de Coca-Cola ni las de Compaq su comportamiento, sino que me lo define su combinación, ¿verdad? Entonces pueden ver que la variabilidad de una cartera con las mismas acciones habría tenido menor variabilidad que las acciones individuales. Es decir, la acción de Coca-Cola tuvo un comportamiento, la de Compaq tuvo otro, pero el portafolio tiene un tercer comportamiento, ¿sí? Por la vinculación que hay entre los cambios de las acciones. Observe cómo una inversión en Coca-Cola o Compaq habría resultado ser muy variable, ¿verdad? Obviamente ha habido bastante variabilidad. Pero hubo momentos en los que una caída en el valor de una acción quedó compensada por la subida en el precio de otra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes, en este tramo de tiempo hubieron 3 aumentos o 3 ganancias, ¿verdad? En las acciones de Compaq, y aquí hubieron 3 caídas, perdón, en las de Coca-Cola, y aquí hubieron 3 caídas en las de Compaq. Esto compensó esto y por eso la variabilidad no fue tan fuerte en cuanto a caída, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos referimos cuando incrementos de una acción compensan las caídas de otra en la misma cartera. Y eso lo vemos acá, a nivel ya global. Entonces, el riesgo que puede ser potencialmente eliminado por la diversificación es conocido como riesgo único o propio. El riesgo único resulta del hecho de que muchos de los peligros que rodean una determinada empresa son específicos suyos y tal vez de sus competidores inmediatos, es decir, del mismo sector en el que se encuentra operando. Por ejemplo, sector transporte, acá en el país, los riesgos que ese sector, sector transporte de pasajeros, ¿verdad? Los riesgos que ese sector tiene que sufrir en términos de desempeño, rendimiento, peligros, etcétera, es muy distinto a los riesgos que corre el sector de transporte de carga pesada a nivel nacional e internacional. Ambos son transporte, sí, pero ¿qué se transporta? En un lado personas y en otro lado materiales, carga, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sector donde están funcionando tiene sus propios riesgos, sus riesgos específicos, ¿verdad? Entonces, eso es propio, particular, del tipo de empresa por el sector donde está operando. También hay que aclarar que existe un tipo de riesgo que usted no puede evitar, por mucho que usted quiera diversificarse. Y ese riesgo es conocido generalmente como riesgo de mercado, ¿verdad? Es decir, es aquel riesgo asociado a aquel conjunto de negocios o empresas dentro de las cuales se encuentra la suya, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos al riesgo propio, estaríamos hablando de que Super Selectos tiene cierto nivel de riesgo, Walmart tiene cierto nivel de riesgo y PriceSmart tiene cierto nivel de riesgo. Todos se dedican a la compra y venta de artículos de primera necesidad al por mayor y menor, punto. Pero ¿qué sucede? Su dinámica de trabajo es diferente, ¿verdad? Usted puede verlo cuando llega a un supermercado o cuando llega a un lugar como Walmart, donde puede encontrar tanto electrodomésticos, línea blanca, etcétera, y las cosas que hay típicamente en un super. Si usted se va a PriceSmart,
encuentra eso, pero además puede encontrar montacargas, puede encontrar otro tipo de cosas que no están en Walmart. ¿Me explico? Sin embargo, los tres están en ¿qué sector? Supermercados. Y ese sector tiene un riesgo asociado como sector, independiente del riesgo que tiene cada una de ellas como empresa, ¿verdad? Entonces, el riesgo de mercado se deriva del hecho de que hay otros peligros en el conjunto de la economía que amenaza a todos los negocios. Vamos a ver, Verónica. Sí, Master, en la comparación que acaba de hacer de los supermercados. Sí, diga. Si comparamos el riesgo, creo que el que tiene el riesgo menor o el menos vulnerado sería en este caso PriceSmart. Ok, muy bien, Porque ellos excelente. ¿Por trabajan qué? con una membresía. O sea, ya ellos ya tienen una ganancia adelantada sobre los otros supermercados. Excelente. La dinámica de trabajo de PriceSmart garantiza un flujo de caja por adelantado. Correctísimo. Exactamente. Exacto. Además, si queremos ampliar un poco el análisis, sumemos el hecho de que Walmart y el Super Selectos compran al por mayor, sí, pero no cantidades industriales como las de PriceSmart, ¿verdad? Entonces recuerden que la dinámica de venta de PriceSmart al de tal, entre comillas, usted no va a comprar una cosa, usted compra una docena, usted compra una caja, Exacto. ¿verdad? Entonces, Prácticamente se obliga a la compra al mayoreo. exactamente. Entonces, ese volumen de operaciones le genera una ventaja comparativa a PriceSmart sobre los otros competidores. Los otros competidores, correcto. Exacto. Excelente. Licenciado, Diga. prácticamente ellos como nos están como enseñando a hacer otra manera de consumidor, ¿verdad? Como que más ordenada o como quien dice, no ir a, ¿por qué ir al súper a cada momento, verdad? O por qué ir a comprar a cada instante a la tienda si yo puedo obtener un hábito más educado para mis finanzas, por ejemplo. Adquiero las cosas por mayor, me beneficia a mí como consumidor de obtener cosas de mejor calidad como ellos lo han propuesto, ¿verdad? En su publicidad, de tener productos de alta calidad de extranjero, ¿verdad? Prácticamente estadounidense, y que llevamos a ese rubro, ¿verdad? Que vamos a esa visión de ser unos consumistas extranjeros, pues de ser un consumista tipo Estados Unidos, con hábitos de... Exacto. De hecho, excelente comparativa. Si usted se percata y hacemos una pequeña retrospectiva, ¿verdad? Recordemos que tanto la vida como el tipo de cultura que se ve en Estados Unidos predomina el hecho de que la gente pasa todo el tiempo ocupada. Entonces, ¿por qué son tan exitosas cadenas de alimentos como McDonald's, Burger King, The King Place, etcétera, que venden comida rápida? Porque la gente en su vehículo compra y el carro come, ¿verdad? Cuando maneja 2-3 horas para llegar a su trabajo y 2-3 horas para regresar a su casa. Entonces, como es un tipo de cultura basado en un ritmo de vida sumamente ocupado, ¿qué es lo que la gente hace? Prefiere ir a comprar y comprarlo del mes de una sola vez. Mientras que nosotros, acá en nuestro mercado, ¿verdad? En nuestro país y en la mayoría de países de Centroamérica y parte de México, tenemos la particularidad de que en alguna medida hay un poco más de tiempo, ¿verdad? Entonces, quiero una soda, voy al súper. Quiero comprar unos churros para ver Netflix, voy al súper. Cuando puedo comprar todo de una sola vez, ¿me explico? Entonces, el ámbito cultural tiene mucho que ver también, y eso que usted menciona de que quieren como acostumbrarnos a ser como compradores de otro tipo de cultura, es cierto. Ahora, tiene sus ventajas, claro. Es mejor ir una vez al súper que ir una vez por semana. Pero recordemos que en nuestro ámbito, que hay mucha gente que todavía cocina en sus casas, que prefiere la comida hecha por sí mismo y no comer en la calle, genera ese tipo de situación que hay cosas que no pueden durar tanto, ¿verdad? En términos de lo que son su tiempo de vida o el elemento relativo a lo que es la conservación de las cosas, por su frescura, salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa valoración que acaba de hacer es sumamente acertada y excelente, excelente, muy bien. Entonces, como decíamos, hay peligros que son propios del conjunto de la economía, ¿verdad? Y estamos considerando que eso amenaza a todos los negocios de ese sector. Se dice entonces que eso provoca que las acciones tienden a moverse en el mismo sentido, es decir, las acciones de las empresas de ese sector. Por esta razón es que los inversores están expuestos a las incertidumbres de mercado, independientemente del número de acciones que poseen.
Aquí tenemos un pequeño esquema, ¿verdad? Donde tenemos un gráfico donde podemos ver el comportamiento típico esperado del nivel de riesgo cuando estamos utilizando la diversificación. Aquí tenemos en el eje de las abscisas el número de títulos, en el eje de las ordenadas la desviación estándar de la cartera. Pueden ver que la diversificación reduce el riesgo rápidamente al principio, más lentamente después. Es decir, estamos considerando de que si aquí tuviéramos, por ejemplo, 1, el nivel de desviación estándar es altísimo, ¿verdad? Y recordemos que desviación estándar es igual a riesgo. Aquí. Después, a medida nos vamos alejando del origen, mientras más títulos tengamos, la desviación tiende a bajar, tiende a caer. Y a medida nos alejamos, en un principio la caída es bastante fuerte, pero después poco a poco se tiende a estabilizar, hasta llegar a un punto en el que se hace mucho más lenta la reducción del riesgo a medida que vayamos adquiriendo más títulos. Entonces, ¿la clave cuál es? De que la diversificación elimina el riesgo único. ¿El riesgo único cuál es? El que yo puedo controlar, que es el propio de mi negocio, este de aquí. Pero hay una parte del riesgo que la diversificación no puede eliminar y ese es el riesgo de mercado, ¿verdad? Que es propio del sector donde yo estoy operando. ¿Qué quiere decir? Que si yo logro hacer un estudio y detecto que con 250 títulos, por ejemplo, reduzco mi desviación estándar hasta este punto, más allá de 250 títulos no tiene sentido, porque la caída en la desviación estándar no va a ser significativa, ¿verdad? Entonces, por eso a veces la gente dice, mientras más diversifique, mejor es. Depende. Recuerden que mientras más diversificación estamos hablando, es más recursos que usted está invirtiendo en títulos valores. Entonces, más allá de aquel punto en el cual el riesgo propio se ha reducido, no tiene sentido seguir invirtiendo en valores. Porque por más que lo haga, el mercado siempre me va a generar cierto nivel de riesgo, ¿verdad? Entonces, en la figura anterior dividimos el riesgo en los dos componentes, único y de mercado. Si se posee una sola acción, el riesgo único es muy importante, como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Pero en cuanto se tiene una cartera de 20 acciones o más, la diversificación ha producido sus resultados más importantes, ¿verdad? Lo que dice Warren Buffett, no meta todos los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Entiéndase por huevo todo el detalle de inversiones a las que usted puede optar, sino que en vez de una sola, ¿verdad? Dedíquese a distribuirlas equitativamente en distintas. Si, por ejemplo, usted tiene una canasta y se la roban, pierde todo, ¿va? Pero si toda la cantidad de huevos disponibles la ponen 4, le roban una, le quedan 3. ¿Ya? Entonces, sentido común hasta cierto punto, pero vieran que a veces es el menos común de los sentidos. Entonces, hay que tener esa cuestión porque en el ámbito de finanzas, o sea, es clave que tengamos esa percepción, ¿verdad? Esa claridad. Entonces, para una cartera razonablemente bien diversificada, únicamente el riesgo que importa es el de mercado. Así de simple. Lo que le podría quitar el sueño a un inversionista es esto. Si ha diversificado correctamente, da igual el peligro que pueda correr su empresa. La clave ¿cuál es? Lo del mercado o sector. Por lo tanto, la principal fuente de incertidumbre para un inversor que diversifica radica en si el mercado sube o baja, arrastrando a la cartera del inversor con él. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por más que nosotros intentemos gestionar nuestro riesgo mediante la diversificación, va a llegar un punto en el cual nos vamos a encontrar con una situación en la que eso ya no va a servir de nada. Realmente no va a servir de nada porque los efectos que voy a tener en el riesgo van a ser prácticamente nulos. Porque si logro erradicar mi riesgo como empresa, lo único que me debe preocupar es lo de mercado y ahí no puedo hacer nada, ¿verdad? Ahí no tengo opciones yo como empresa para hacerle frente a ese tipo de situaciones o de desafíos, ¿verdad? Ok, entonces aquí estaríamos hablando del apartado ya práctico, después de todo el contexto teórico y de valoración que hemos visto, y empezaríamos con el detalle de lo que es el cálculo de riesgo de la cartera, ya formalmente, ¿verdad? A nivel de cartera de inversiones, acorde a lo que estipulaba Harry Markowitz en su texto de teoría de portafolio. Entonces, lo que es la jornada de ahora, damas y caballeros, quedaría hasta acá, con la valoración con la que hemos venido cerrando, y me gustaría escuchar opiniones o comentarios antes del cierre. Queda abierto el espacio.
¿Comentarios, opiniones, compañeros? En la lámina anterior, Master. Ok, ahorita, en este momento comparto. Solo quiero ver, parece que... Ajá, Verónica había levantado la mano, correcto, ahorita, permítame. En esta lámina me llama mucho la atención que dice que para una cartera razonablemente bien diversificada solamente importa el riesgo de mercado. ¿Correcto? Significa que el riesgo único se ve disminuido cuando el mercado aumenta. No, excelente, muy bien. Creo que ya entendí cuál es su inquietud. Uh-huh. El apartado del riesgo único, ¿verdad? Que es esto de aquí, tiene que ver con el hecho de que yo como empresa tengo cierto nivel de riesgo por el hecho de que estoy en una dinámica de trabajo, de compra y venta, de prestación de servicios, etc. Se supone que a nivel teórico yo puedo lograr que el riesgo de mi empresa se reduzca en la medida que yo invierto en títulos valores. O sea, aquí tenemos dos dimensiones, mi empresa y el mercado, ¿verdad? Entonces, la diversificación, ¿a qué me ayuda? A reducir el riesgo de mi empresa, el riesgo único. En este caso, el ejemplo que poníamos, aquí podríamos tener una gráfica para Walmart, una gráfica para PriceMart y otra para Super Selectos. ¿Ya? Entonces, si yo hago esta dinámica de conseguir títulos valores, a medida yo voy diversificando, voy reduciendo el riesgo de mi empresa. Pero llega un punto en el cual, más allá de ese valor, ya no tiene sentido que siga invirtiendo, porque el riesgo de mi empresa ya lo reduje. Lo que no puedo cambiar es esto, que es el riesgo de mercado. ¿Ya? Perfecto. ¿No sé si queda claro ahora? Sí, perfecto. Gracias, Master. Ok, perfecto. Vamos a ver. Veo la mano levantada siempre. Verónica y... ok, ahora solo Sandra. Díganos, Sandra. Yo tengo una duda, Master. Diga. Será, bueno, es algo diferente, pero no sé por qué se me ha venido. Quiero que usted me dé una explicación. ¿Será que algo tuvo que ver la caída del precio del Bitcoin en relación a la compra que hizo el gobierno? Ah, muy bien, muy bien. Estamos hablando entonces de algo que tiene que ver ya con finanzas públicas, ¿verdad? Ok. Correcto. Recordemos, excelente, recordemos. El gobierno lo que ha hecho es que desde el 2022, perdón, determinó el apartado de lo que es la utilización del Bitcoin como moneda, ¿verdad? Acuerdo a lo que fue la aprobación de la ley. Muy bien. Pero resulta que adicional al Bitcoin, El Salvador tiene emisión de títulos soberanos, o sea, deuda soberana. En este caso son bonos. El año pasado, ¿qué fue lo que sucedió? Se combinaron dos cosas. Uno, que producto del comportamiento de mercado especulativo, o sea, debo recalcar ese término, especulativo, el valor del Bitcoin se desplomó, ¿verdad? Después de haber estado antes de la pandemia cerca de los $60,000 por Bitcoin, entre finales del 19 y principios del 21, a cerca de 14,000, allá a finales del 21, principios del 22. Entonces, ¿qué sucede? Como es incertidumbre, ¿verdad? En el ámbito del Bitcoin, en alguna medida salpicó las finanzas del Salvador, porque recordemos que el país fue el que compró los Bitcoin, ¿verdad? No lo compró una empresa, lo compró el país. Entonces, ¿qué pasa? El riesgo a nivel de mercado de títulos globales, ¿verdad? A nivel de deuda soberana, el país se vio bien afectado en cuanto a su calificación, porque dijeron, bueno, invirtieron tantos millones de dólares en Bitcoin y al tipo de precio actual, no sé, el dato exacto no lo recuerdo, suponiendo que hayan sido 50 millones de dólares, lo que hayan comprado en Bitcoin, hoy andaba valiendo como alrededor de 12 o 13. ¿Qué quiere decir? Había perdido más del 60% del valor del Bitcoin. Esa es una señal de alarma para cualquier inversionista. ¿Por qué? Porque estaban pensando de que el país iba a caer en impago. De hecho, Bloomberg, que es uno de las entidades que hace publicaciones respecto al mercado de valores, atacó de una manera despiadada las finanzas de El Salvador cuando estábamos el año pasado, a mediados de año, y se venía escuchando, ¿verdad?, los rumores de que el país no iba a tener cómo poder pagar la deuda soberana que vencía en enero de este año. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De repente, de la nada, se podría decir, surgió una maniobra que fue muy arriesgada,
asumo que hubo mucho análisis de por medio, ¿verdad? En la actitud, perdón, en la acción que se tomó y la actitud que se puso, ¿verdad? En ese aspecto. ¿Y qué dijo El Salvador? Señores, la deuda que vence en el 2023 la vamos a comprar de forma anticipada. Vamos a pagarle a toda la gente para que no exista riesgo de que no vamos a pagarle. Claro, la compra anticipada de una emisión de deuda pues tiene ciertas condiciones, ¿verdad? Ciertas penalidades por ahí. Ok. Pero ¿qué hizo El Salvador? Compró toda su deuda soberana que vencía en el 2023, la compró a finales de septiembre del año pasado y después en ese mismo mes, a principios de octubre, generó un nuevo tramo de emisión de deuda que vence en el 2025. ¿Qué es lo que hizo? Reconvirtió su deuda, ¿verdad? Y lo que hizo fue que deuda de corto plazo la pasó a largo plazo. ¿Qué hizo eso? Que irónicamente Bloomberg, la misma entidad que había crucificado las finanzas públicas de El Salvador, dijera de que había sido una maniobra magistral. O sea, hay que reconocer, ¿el Bitcoin tuvo efecto en nuestro país? Claro, porque el país tiene inversiones en Bitcoin y maneja el Bitcoin como moneda, ¿verdad? Pero lo que se manejó con la deuda soberana fue lo que pasó en los mercados financieros, no en los especulativos. No sé si le aclaro la inquietud por ahí. Sí, sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, damas y caballeros, estaríamos dando por finalizada la jornada programada para este día. De verdad, me ha parecido bastante oportunas las preguntas que han habido, los comentarios que han habido, ¿verdad? Porque sí, nos permiten un poco ampliar lo que estamos viendo o relacionar lo que estamos discutiendo con elementos de otros contextos, pero que están relacionados. Entonces, igual les invito a que siempre pues tengamos esa noción, ¿verdad? De que tener esa libertad, ¿verdad? De generar esa discusión, ese intercambio de experiencias, ¿verdad? Para que podamos aprovechar estos espacios. Ok. En este momento entonces yo tengo grabación para que les quede disponible cuando el enlace esté ya habilitado para efectos de consulta posterior.